Todo me salió mal cuando decido irme a Europa. Era noviembre de 2019 y decido irme de Argentina a Europa, más precisamente a Andorra. ¿Y por qué elegí Andorra? Porque me dijeron que podía trabajar con pasaporte argentino en ese país. Además de que era noviembre, la temporada fuerte de invierno empezaba en diciembre, por lo cual era una fecha ideal. O sea, todo me cerraba como para poder ir a trabajar, juntar unos euros y de ahí viajar al sudeste asiático. Spoiler, nada de eso me pasó. En este video te voy a contar cómo fue todo ese proceso. De Argentina me tomé un vuelo a Barcelona y en Barcelona estaba una compañera de la facultad junto con otro conocido de ella y habían conocido un chico en ese hostel y los tres nos fuimos a Andorra. Nos tomamos un micro, después de 3 horas llegamos a un departamento que habíamos alquilado por un mes. Dijimos un tiempo prudente que nos da para poder conseguir trabajo y después de ahí ver dónde íbamos a vivir o que quizás el trabajo nos dé el alojamiento. Llegamos y era mi primera vez buscando trabajo en el extranjero, así que fuimos a la manera que nos habían dicho que hagamos todos, imprimir unos currículum y repartirlos alrededor en los locales, en los hoteles de donde estábamos viviendo. Eso fue lo que hicimos al principio, pero a medida que pasaban los días y no conseguíamos trabajo, empezamos a buscar por todo Andorra, caminar, subir, bajar, llegar de una punta a la otra. Tiramos currículum Ya por me cansé de todos tirar lugares para currículum. poder conseguir trabajo. Además de que iban pasando los días, también empezábamos a conocer otras personas que estaban en la misma. Pudimos armar un grupo re lindo de contención para ese momento, que era toda incertidumbre, que pasaban los días, no conseguíamos trabajo y que encima también la plata se iba yendo. De ese grupo de 10 personas, solamente 3 consiguieron trabajo. El resto tuvimos que dividirnos, ver qué hacer, para dónde ir. O sea, era mi primera vez en el extranjero, yo había llevado 1.720 euros, de los cuales solo me había gastado como 900, ya estaba como desesperada y la situación de cada uno también era desesperante porque ninguno sabía qué hacer porque había pensado solamente ese plan, ir a Andorra a conseguir trabajo porque el que decía todo el mundo era, vas y conseguís trabajo, el trabajo es muy fácil, necesitan gente y la realidad de que ese año teorías es que había muchísimas más personas buscando trabajo de la oferta que hay. Y también es para otros videos explicarles cómo es el manejo de esto de poder trabajar con pasaporte argentino, saber que hay cupos, saber cómo mover. Bueno, creo que es muchísima información, pero lo voy a dar para otro video, esa especial y detallada. Si es que lo quieren, me dejan también en comentarios y yo lo digo. En este video me voy a detallar en mi experiencia. Cuestión es que no conseguimos trabajo y cada uno decidió tomar un camino distinto. Un amigo mío hizo un voluntariado en Irlanda y la mayoría decidimos volver a Barcelona. ¿Por qué? Porque era España, ya casi estaban por ser las fiestas, diciembre. Barcelona es más barato que Andorra. Llego a Barcelona y llegamos a un hostel, el más barato, y de hecho en esa semana que estuve nos íbamos cambiando de hostel si iba a algún otro era más barato. A todo esto estaba muy desesperada, me acuerdo en ese hostel de 8 camas que me pongo a llorar, pero llorar con angustia y con ruido de no me importa. Yo creo que en ese momento nadie entró a esa habitación porque dijeron, la voy a dejar a esta chica ahí. La cuestión es que empiezo a darle a amigas que yo tenía en Argentina, amigas que yo sabía que estaban en España, a contarle mi situación y que yo tenía esta idea, que igual ellas ya sabían, pero bueno, a decirle que básicamente no me falló el único plan que yo tenía y que no había pensado otra cosa y que aún así yo me quería quedar en Europa porque me había costado muchísima plata poder llegar a estar ahí, o sea, yo sí que, o sea, quería quedarme. Cuestión, como todo, una lloradita y a seguir. Empiezo a contarle a un montón de amigas de mi situación. Al otro día tengo un mensaje de una amiga diciendo que su hermano me podía hospedar 15 días en su casa, que él alquilaba lo que es común allá, es un piso compartido, como le dicen, diferentes habitaciones, y él tenía una de esas habitaciones que estaba libre y que me podía quedar esos 15 días. Durante esos 15 días también iba a poder pasar las fiestas y año nuevo, así que me venía bien porque no tenía mucha plata para pagar el alojamiento. Entonces durante esos 15 días me quedé en esa casa
de forma gratuita gracias a esta amiga. Ahí es cuando digo, la mayor cantidad de plata que se me está yendo es en alojamiento. Y a mí ya me habían comentado unas chicas que conocí en Andorra acerca de los voluntariados e incluso vi que este amigo hizo un voluntariado en Irlanda. Entonces era como que la idea ya estaba rondando en mi cabeza. Además, yo ya tenía una cuenta como para poder hacerlo, pero dije, no me animaba a usarla, no sabía cómo se usaba. En fin, ahí quedó una idea. Después de esos 15 días que yo me quedo en Barcelona, otra de ellas, una de las cuales está viviendo en Madrid, me dice, Barbie, entiendo tu situación, yo también emigré, venite para Madrid y vemos qué podemos hacer. Me voy para Madrid después de Año Nuevo, estoy un mes viviendo con ella e intentando buscar trabajo de forma irregular. ¿Y qué tipo de trabajo? De niñera. Me acuerdo que en ese momento me había hecho un flyer, lo pegué en el barrio donde ella vive a ver si alguien estaba necesitando ofrecer ese servicio, viendo en qué plataformas, en Facebook, viendo de qué forma poder conseguir algún trabajo, algún sostén. Y durante ese tiempo que estuve tampoco lo conseguí, también no quería seguir molestando a esta amiga que ya me estaba dejando vivir en su casa y me dejó vivir un mes sin realmente poner un solo euro y siento que esa fue la mano que yo necesitaba realmente como para poder ver de qué otras opciones tenía para poder quedarme. No conseguí trabajo en ese momento, pero sí conocí muchas personas de amigas de mi mamá que me ayudaban en el sentido de bueno, decirme cómo es la situación, qué podía hacer, pero bueno, nadie estaba en mi situación de que básicamente no tener papeles. Hasta que un día fue como que dije, bueno, tengo que tomar una decisión, no puedo quedarme más tiempo acá, a la vez yo quiero seguir viajando y quiero seguir estando acá. Veo que no puedo generar dinero, tampoco puedo seguir gastándolo. Fue así que usé la plataforma de voluntariados, empecé a buscar y dije, ok, un país que esté cercano, el cual era Francia. Encuentro un voluntariado de un refugio para perros y me voy para ahí. Estuve en un refugio de 13 perros en el cual estuve 3 semanas y la dueña de ese refugio, la casa de esa mujer, era una señora británica. En ese momento mi inglés era nulo, o sea, no le entendía absolutamente nada a esa señora. Lo único que podía decir era hello, yes y no. Las tareas eran bastante simples, teníamos que alimentarlos. Tuve 3 semanas y luego aplico para otro voluntariado porque dije quiero algo más relacionado a lo que yo había estudiado en Argentina, que es mismo hoteles, así que aplico para un castillo en el norte de Francia. Tuvimos una entrevista con los managers del castillo, con lo cual, o sea, repito, mi inglés nulo, full cara dura de decir, bueno, a ver con quién me encuentro, ya está, o sea, quiero seguir viajando. Tuvimos una mini entrevista de 15 minutos y dijeron, bueno, sí, 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 perfecto, podés venir. Antes de que se termine su voluntariado, estaba yéndome al norte de Francia, otro voluntariado en este castillo que funcionaba como hotel bed and breakfast y tenían tareas como, por ejemplo, atender a los huéspedes, preparar el desayuno, preparar la cena, ayudar a tareas de limpieza y esa era la función. Pasó la primera semana, pensaba quedarme 3 semanas también, pero a los 5 días empiezan a preguntarnos si teníamos pasaje de vuelta, si estábamos enteradas de la situación que estaba pasando, a lo cual nada, nula. Yo estaba pensando en, bueno, cuál es el próximo país que voy a visitar, cuál es el voluntariado, de qué forma. Estaba como siguiendo, queriendo seguir el viaje que yo tenía planeado. Ahí cuando tenemos esta charla como tensa con los managers del castillo, es como, bueno, ¿qué está pasando? Y nos dicen, no sabemos tampoco, pero hay una pandemia, un coronavirus, que no sabemos, solamente esta es la situación. En fin, fueron como momentos de tensión, porque digo, no tengo un pasaje para volverme a Argentina, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, bastante incertidumbre. Y encima digo, bueno, una vez que le encuentro como la vuelta de ir viajando con voluntariados, no gastando, viajando de forma gasolera, llega esta situación que paralizó al mundo. Pero me dieron la tranquilidad de que mientras esta situación se resuelva, yo podía quedarme en el castillo. O sea, eso me dejó un poco tranquila, pero digo, ¿cuál va a ser mi situación? Porque yo tengo una visa de turista acá. Digo, no sé qué hacer. Había vuelos de repatriación, no sabía muy bien qué hacer con todo. Yo
si algo estaba convencida era como que sin saber todo lo que estaba pasando al principio, o sea, siempre estaba como queriendo quedarme ahí porque me sentía como, bueno, dentro de todo el panorama un poco más segura antes que volver en un vuelo de repatriación o qué hacer, porque no entendía bien lo que estaba pasando. Terminé quedando 4 meses. Mi visa de turista en Francia me la extendieron, me dieron como una visa como excepcional para que yo pueda estar legal, porque todos esos eran interrogantes que yo tenía en mi cabeza. Se resolvió de esta manera, yo me quedo en el castillo 4 meses, paso mi cumpleaños ahí, con todo lo que generó y conllevó la pandemia de hacer llamadas virtuales, videollamadas. O sea, hoy en día lo veo y fue la mejor decisión haber estado ahí porque eran 4 meses literal viviendo como una reina, en la cual un chef italiano, que era manager del castillo, no, me cocinaba, y aparte italiano, con lo cual comía focaccia, pan hecho por él. El día de mi cumpleaños abrieron el mejor champán del castillo. O sea, realmente hoy con el diario de lunes veo que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Europa, cuando empezó el verano, intentaron como levantar varias medidas y una de esas medidas era como, bueno, sí, ya se podés moverte con varias restricciones, pero podés moverte. Fue así que apenas se levantaron algunas restricciones y que me pude empezar a mover, es que decido irme a París, con lo cual yo no conocía y estaba medianamente cerca. A todo esto yo no había generado absolutamente nada de plata, si bien no había gastado, no generé nada de plata. Entonces dije, tengo que seguir moviéndome de la misma manera. Los voluntariados ya no aceptaban porque, claro, era el miedo, no sabían de dónde vos habías venido, era todo más difícil. La plataforma de que yo había usado, ya todos me respondían que no, muchas veces que era una inconsciente que seguía viajando, habiendo esta situación, eran rechazos tras rechazos. Por lo cual dije, bueno, otra de las opciones de alojamiento gratuito era Couchsurfing. Y Couchsurfing es, por si no conocen, de que personas locales te hospeden cierta cantidad de días, te muestren la ciudad y bueno, apliqué para eso mismo. En París nos hospedó un chico fueron creo que una semana, la experiencia fue buena, a todo esto yo seguía sin dinero, por lo cual todo París era gasolero, era caminar, ni siquiera comprar un pase para el metro, todas las actividades gratuitas, todo era muy, muy gasolero. París seguí moviéndome usando esta misma aplicación de Couchsurfing, porque ya saben, yo seguía sin generar gastos y a la vez queriendo conocer. Con esta misma aplicación de Couchsurfing me alojé en Brujas, en Bélgica, con otra persona. La experiencia no fue buena, pero siento que quiero dejar para otro video contar el tema de voluntariados y de Couchsurfing, estas opciones de alojamiento gratuitas. De Brujas, que solamente me quedé 2 noches, me fui para Ámsterdam, donde ahí yo tenía un conocido que él también nos hospedó, nos quedamos 5 días y ahí como viajando, que obviamente sin pagar nada de alojamiento y todas las actividades gratuitas de las ciudades que se podían hacer, nada de pagar, todo full gasolero, ir a supermercados y toda esa movida. ¿Qué sucedía? Que la visa que me habían dado de Francia, la cual era una visa de turista, solamente no tenía un tiempo limitado, porque ya la pandemia también se había levantado, ya estaba como todo bastante más abierto, no del todo, pero con ciertas restricciones y se podía viajar. ¿Qué pasó? Que yo ya estaba pensando, bueno, mientras seguía viajando, ¿qué iba a hacer? En un momento yo sabía de la zona Schengen que vos tenés 90 días para poder estar dentro de esa zona, lo que es Europa, para no quedarte de forma ilegal. Todo esto también seguía en mi cabeza. Ustedes imagínense la situación. Pandemia, yo no teniendo pasaporte europeo, viendo para dónde ir, a dónde poder ir, porque tenían un montón de países restricciones. Bueno, era una bola de incertidumbre, ver qué hacer y de más emoción porque estaba conociendo nuevos países. Mi recorrido estaba en París, de París me voy a Brujas, Bélgica, de Brujas me voy a Ámsterdam, y ahí Ámsterdam paso a Berlín y de Berlín decido salir de la zona Schengen para no tener problemas y ahí es como termino en Croacia.
Yo no sabía ni dónde quedaba Croacia, no estaba al tanto de ese país, solamente dije, me queda, o sea, bien para el recorrido de que tengo que salir de esta zona, la zona Schengen. Entonces, y además digo, perfecto porque tiene playa. Dije, bueno, listo, dije, es acá. A todo esto, yo en Croacia no tenía a nadie conocido y Couchsurfing tampoco. O sea, nada fue lo que hice. Dije, bueno, a ver, las plataformas de voluntariado ya no podía usar, Couchsurfing no funcionaba. Entonces, ¿qué es la opción que elegí? En un grupo de Facebook entro y cuento como mi situación y veo que otras personas estaban posteando de que necesitaban voluntarios para un restaurante. Apliqué a ese mismo voluntariado y le dije, bueno, sí, perfecto, voy a hacer un voluntariado. En ese voluntariado trabajaba unas horas a cambio de el alojamiento y el alojamiento era en el hotel de este mismo restaurante. Era un restaurante que tenía hotel, o sea, todo junto. Yo lo que hacía era camarera. Y el horario a partido y me daban el alojamiento y a su vez todas las comidas. Así que me funcionó perfecto. Llego a Croacia con solamente 280 € en mi haber y si bien yo ya había dejado en Argentina plata como para decir, bueno, estas platas para un pasaje de vuelta, nada más le dije eso a mi mamá, dije, bueno, llega el caso, lo voy a usar. Llego a Croacia, llego a ese voluntariado, Croacia, y empiezo a ver, bueno, a ver algún latino, algo. También sigo grupos de Facebook y ahí veo que había unas chicas latinas. En ese momento nadie había quien se iba a mover y menos llegar a Croacia. Cuestión de que conozco a dos chicas argentinas, las cuales una de ellas ya habían estado en Andorra y han trabajado y ella todo el coronavirus los encuentra en Andorra. Las tres llegamos de Andorra a Croacia básicamente porque teníamos que salir de la zona Schengen. O sea, distinto el recorrido, pero nos unía a lo mismo, salir de la zona Schengen para no tener problemas. Ellas ya estaban trabajando, por lo cual una de ellas, no me olvido más, nos juntamos y me dice, ¿y vos? Le digo, no, yo estoy haciendo voluntariado. Me dice, pero vos necesitas plata, o sea, vos necesitas que, dice, tenés solamente esa plata, me dice, ¿y vos querés quedarte acá? Y fue como, sí, me quiero quedar. Y me dice, y bueno, entonces empecé a buscar trabajo y yo dije, pero ¿cómo? Me dice, lo mismo, a lo mismo que fui en Andorra la primera vez, imprimite los currículums y anda a dejar a todos los locales y restaurantes de esta zona. Yo ya estaba en ese momento en Split. Listo, perfecto. Al otro día fue instantáneo, fue como ese shock de energía que necesitaba de alguien que me diga, estoy trabajando, existe esa posibilidad que hasta el momento yo no la tenía. Y bueno, y ahí imprimí el currículum al otro día y salí a repartir. Todo el mundo me decía como, está cerrada, no hay turismo y vos estás queriendo trabajar, o sea, no, 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 no. Aún así no me rendí y volví ese día y empecé a buscar trabajo, pero online. Me armé una lista de todos los restaurantes y todos los hoteles que estaban ahí y me puse a buscar, me puse a buscar, me puse a buscar y mandé lo mismo, o sea, mandé como una presentación, mi currículum, pero una breve presentación diciendo que si bien no tenía experiencia, tenía muchísimas ganas de trabajar y eso fue lo que dije en la carta de presentación que hice y mandé a todos los restaurantes y a todos los hoteles. De esta forma es que al otro día recibo un mail de que si podía ir a trabajar directamente a ese restaurante. Obviamente fui. A los 2 días me mandan de otro restaurante para una entrevista, que era un restaurante mexicano. Entonces ahí es cuando digo, bueno, perfecto, yo empiezo a trabajar acá, pero el voluntariado no me coincidían con los días. O sea, bueno, si dejo hacer este voluntariado me quedo sin casa. Entonces fue como un momento de decirle a la persona voluntariado, bueno, mira, puedo trabajar, pero tengo otros días que estoy trabajando, o sea, claramente no cuadraba, no servía, era demasiado. Y tenía que ver dónde vivir, pero yo en ese momento para entrar a un alquiler no tenía la plata suficiente para entrar a un alquiler. ¿Quién me dieron una mano? Y una vez más, estas chicas que yo había conocido, una de las cuales me incentivó a que busque trabajo. Me dijeron, no hay problema, venite y compartimos la renta. Pero yo no tenía habitación, dormía en el comedor, ni siquiera un sillón, dormía en el piso literal. Así que de esta manera pude conseguir esas changas, esas dos changas de trabajo, después irme a vivir con ellas
dormir en el comedor y ahí empezaba como que parecía que empezaba a funcionar la vida en Croacia, pero la pandemia volvía a llegar, nunca se había ido, se había abierto algunas cosas y demás, pero nunca se fue. Así que trabajé solamente un mes, menos de un mes, a todo esto en efectivo, de forma irregular. Todo un mes estuve de esa manera, pude ahorrar nada más que 500 euros trabajando en dos lugares, matándome realmente como asistente de cocina en ambos lugares, algo que jamás había hecho en mi vida.